Bueno, sabemos que el caso Hermosilla ha destapado polémicos vínculos entre figuras políticas y también el abogado. ¿Quién era Mario Vargas y cuál era su nexo con Ángela Vivanco? Estamos justamente con el periodista Agustín Bianchetti para profundizar este tema que sabemos, Agustín, ha seguido todo este caso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenas tardes. Mira, hay varias aristas en este caso, Sí. audios, y bueno, la última tiene que ver con una demanda de la empresa bielorrusa y entre demandas cruzadas entre Codelco y una empresa bielorrusa por 180 millones de dólares. Todo esto comenzó en el año pasado, el año 2023, cuando la Corte de Apelaciones de Copiapó decide revocar un recurso de protección de esta empresa bielorrusa y decide que Codelco tiene que recibir 20 millones de dólares por parte de esta empresa bielorrusa por incumplimiento en los contratos. Esta empresa es proveedora de Codelco. Eso define la Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero sin embargo, esta empresa bielorrusa, quien su abogado es Mario Vargas, que tú lo decías ahí, decide acudir a la Corte Suprema para poder revocar esta decisión de la Corte de Apelaciones. Y luego, en la Corte de Apelaciones, en la sala número 3, donde fue presidida extraordinariamente por Ángela Vivanco, se ve este recurso de protección aun cuando no estaba en la tabla de la Corte Suprema para verse. Entonces ahí están los cuestionamientos internos desde la propia Corte Suprema de por qué Ángela Vivanco, presidiendo esta tercera sala de la Corte Suprema, decide revisar este recurso de la Corte de Apelaciones, este recurso de la empresa bielorrusa. Y finalmente la Corte de Apelaciones decide revocar toda esta decisión la Corte Suprema decide revocar toda esta decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó y hace un giro inédito y hace que la empresa bielorrusa tenga que recibir 20 millones de dólares, 25 millones de dólares de parte de Codelco. O sea, una decisión de la Corte de Apelaciones que decía que la empresa bielorrusa tenía que pagar 20 millones de dólares a Codelco. La Corte Suprema, la tercera sala de la Corte Suprema, presidida por Ángela Vivanco, hace que finalmente sea que Codelco tenga que pagarle 25 millones de dólares a esta empresa bielorrusa. Y lo hace en una forma inédita porque esta decisión no estaba en tabla para verse. Y fue de manera bastante expedita, bastante expresa. Y fue una manera bastante expresa, tal cual. Sí. Entonces, eso es lo que se está cuestionando y es uno de los temas que puso incluso la Corte Suprema como principal en este cuaderno de remoción que se le abre a la ministra Ángela Vivanco, donde se está estudiando por los distintos ministros de la Corte Suprema. No sé si tenemos un comunicado de Codelco por ahí, porque Codelco se refirió a este caso. De hecho, ha dicho que han afirmado que van a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público, que dicho sea de paso, la Fiscalía ya abrió una investigación. Ahí está, tenemos el comunicado en pantalla. A este caso, sí. La Fiscalía, de hecho, Ángel Valencia, el fiscal nacional, dijo que ya abrió una investigación, otra arista investigativa a Ángela Vivanco en torno a este caso, que es un caso que se ha denominado la muñeca bielorrusa. Exacto. Bueno, esto de hecho son 6 hechos que eran los que tiene que responder Ángela Vivanco y varios ya abogados apuntan a que este sería el más gravoso, por así decirlo, el más llamativo, el que más ha tenido repercusión, ¿no? Todo esto a raíz de las revelaciones que ha tenido estas conversaciones en torno a Ángela Vivanco y también el abogado Luis Hermosilla y también, como tú estabas mencionando, dentro de esta empresa bielorrusa, el de abogado defensor es justamente Mario Vargas, que sabemos que también es un abogado sumamente cercano a Luis Hermosilla. Entonces también por eso surgen todos los cuestionamientos. Así es, y es por eso que son varias piezas del puzzle claro, que se tienen que ir armando. De alguna forma estamos en la punta del iceberg, como exactamente, dicen, sí. Y la Fiscalía tiene ya 3 causas que investigan a Ángela Vivanco. Por ejemplo, el tema cuando Ángela Vivanco con Luis Hermosilla hablan sobre si es que puedes integrar una sala. Claro, está ese. Está ese tema donde... Poder llegar a la Corte Suprema. Exactamente. Sí. Y en ese estaría siendo investigada en calidad de imputada. Imputada. El segundo, el tema del ascenso y de las conversaciones entre su marido, Gonzalo Migueles, y el fiscal Carlos Palma
por un presunto tráfico de influencias para la llegada al nombramiento del fiscal nacional. Sí. Y el tercero vendría siendo este caso, ¿no? El caso Codelco con esta empresa bielorrusa, que igualmente es bastante grave porque, y bueno, en la academia también se ha dicho que es un tema muy grave porque arriesga incluso penas de cárcel, porque es un tema de prevaricación judicial y de posibles tráficos de influencias. Y sobre esto también se refirió el ministro de Justicia, Luis Cordero, durante esta jornada. Dijo que era algo muy grave que una jueza y que incluso una ministra de la Corte Suprema sea investigada y por 3 aristas distintas. Imagínate. Por parte de la Fiscalía Nacional. ¿Tenemos esas declaraciones? Escuchemos al ministro. Que esté involucrado un juez en una investigación penal respecto al desarrollo de sus funciones siempre es una mala noticia, con indiferencia a cuál es el juez o jueza que pueda estar involucrado, esencialmente por el rol que cumplen los jueces en el sistema institucional. Bueno, es sumamente grave y también lo apuntaba el ministro, donde se inicia esta investigación, pero donde tampoco se ha descartado que eventualmente pueda sumar nuevas aristas, ¿no? O sea, es una investigación que está completamente en desarrollo y se puede ir sumando más delitos en torno a este hecho también. Exactamente, se pueden ir sumando más delitos. De hecho, se dice por parte de los distintos querellantes que no solamente Codelco sufrió distintos perjuicios, claro, sino que también los mismos atacameños. De hecho, lo mismo decía una diputada ahí, que es parte de las impulsoras a esta acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, que ya, recordemos, no es solamente una acusación constitucional contra Vivanco, sino que son varias las que se están ahí armando desde el propio Congreso Nacional, oficialismo y oposición. Ya están, los dos sectores, claro. Ya están viendo eso. Incluso también están viendo una acusación constitucional contra el ministro Mario Carroza, quien también integraba esta tercera sala al momento de este fallo, esta resolución que se da en contra. Porque fueron 4 contra 1, ¿no? Y una de las personas fue justamente Mario Carroza. La ministra que se abstuvo fue la ministra Gajardo. Exactamente, exactamente. Entonces, no solamente se tendría que investigar en este tema principalmente a la ministra Ángela Vivanco, quien era la que presidía esta sala, sino que a los otros ministros también que estaban en esa sala y que votaron a favor de esta resolución judicial. Entonces, eso es lo que precisamente se está investigando. El fiscal nacional dice que esta es una investigación que recién está comenzando, sí, pero igualmente, por ejemplo, Codelco dijo que esta resolución se dio durante este año en una forma expresa, ya lo decíamos, y Codelco dijo que acudió y está entregando los antecedentes al Ministerio Público y acudió a la Comisión de Ética de la Corte Suprema que se levantó durante este año y que tiene carácter reservado, que todavía no hemos visto ningún avance, por lo menos en la opinión pública, solamente los ministros que están ahí, y es una comisión que igualmente ha sido criticada porque finalmente son los mismos ministros quienes se fiscalizan a ellos mismos. Claro, esa es la parte más compleja. Entonces, bueno, no sabemos cuándo vamos a tener alguna resolución por parte de esta comisión de ética, pero se sabe que Codelco ya entregó estos antecedentes ahí y también al Ministerio Público. Sí, ahora, desde el minuto 1 es que Codelco, cuando se dio a conocer este fallo, de minuto 1, Codelco ya había alertado, ¿no?, que había alguna situación extraña en esto. Sabemos todos los montos de dinero que tuvieron que entregar, también maquinaria, fue una situación bien compleja. Pero por eso también es esta nueva lista tan importante en torno a Ángela Vivanco, la ministra, donde, como estábamos hablando, ¿no?, también está relacionado con el abogado Mario Vargas, que también defendía a esta empresa bielorrusa. Y Ángela Vivanco también sabemos que fue formadora de abogados por muchos años. Entonces también ese cuestionamiento fue suspendida, ¿no?, por parte de la Universidad Católica, donde sabemos que era académica. Ha tenido una serie de revuelos también por parte del mundo de los abogados. De hecho, ella llegó a la Corte Suprema no precisamente por haber sido jueza, sino que por haber tenido un currículum muy importante en el tema académico, ¿no?, formando nuevos abogados. Y es por eso que también se le critica bastante al ser también investigada por presuntos delitos de tráfico de influencia, lobby, este tema de la prevaricación judicial. Entonces, me gustaría también escuchar lo que dice el Colegio de Abogados respecto a esto, porque es algo que está bastante en la palestra. Y eso es gravísimo porque afecta a la totalidad de la población. Cualquier persona puede ser sujeto en un juicio y pensar entonces de que puede ganar o perder el juicio debido a influencias es algo extremadamente grave. De ahí entonces que sea relevante que la Corte Suprema haya procedido con prontitud a tomar medidas inmediatas
que permitan el funcionamiento correcto de la Administración de Justicia. Bueno, y ahí también ha surgido el tema y el debate, ¿no?, de la reforma que tiene que existir para el nombramiento de jueces. Algunos dicen y apuntan a que tiene que ser más académico, menos politizado, y ha sido un debate que realmente lleva varios años. Yo me acuerdo, de hecho, el exministro Hernán Larraín también lo propuso en su momento. También ha sido debatible también en los últimos procesos constitucionales, donde también el exministro Hernán Larraín, tú lo sabes, nos tocó cubrir juntos el proceso constitucional. En el último también estaban haciendo un análisis de cómo debería ser este nombramiento de los jueces y lo importante que es hacer una reforma, porque claro, se abrió el debate antes de presentar la acusación constitucional en torno a Ángela Vivanco, y estaban en cuestionamiento porque algunos apuntaban, claro, si se saca de su cargo, ¿qué pasa? Hay que nuevamente designar, pero con el mismo mecanismo. Y eso es lo que apuntan a que se debería reformar, que ya el gobierno está trabajando en una reforma, ¿no? Ya el mes de octubre ya se debería avanzar en eso. Exactamente, ya a principios de octubre dijo que el gobierno dijo que iba a ingresar una propuesta de reforma al Congreso Nacional por este tema de los nombramientos de los jueces. Recordemos que para poder nombrar a un juez de la Corte Suprema inciden todos los poderes del Estado, por así decirlo. Se prepara una quina por parte de la propia Corte Suprema, 5 candidatos y candidatas, y de esta quina uno es electo por el Ejecutivo, el Gobierno, y ese mismo tiene que ser ratificado por el Senado. Claro. Y es por eso que ahí veíamos en los distintos chats entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco los intereses que habían o los favores que se le pedía, que Ángela Vivanco le pedía a Luis Hermosilla para que el Senado la ratificara, para que el Gobierno también la eligiera. De hecho, veíamos los chats que publicó el medio CIPER durante el fin de semana, como Ángela Vivanco le pedía, por ejemplo, al ministro Andrés Chadwick, o a través de Hermosilla, que Andrés Chadwick influyera también en su designación, que era el candidato del expresidente Piñera, que se quedara tranquila, y también distintas conversaciones entre Ángela Vivanco y distintos senadores, que son finalmente ellos también los que ratifican todo esto, senadores que son parte de distintos partidos políticos. Entonces esto al final se transforma en un nombramiento o un mecanismo que está siendo bien cuestionado por ser un nombramiento muy político. Lo mismo pasa con las elecciones al fiscal nacional, es el mismo mecanismo. El mismo mecanismo, exactamente. Entonces, y eso también ha estado siendo muy, pero muy cuestionado durante estos últimos días, durante los últimos chats también, los distintos posibles tráficos de influencia entre los distintos ministros, los nombramientos en fiscal nacional y jueces y ministros de la Corte Suprema. Sí, un debate que sin duda va a ser tenso. Estaremos ahí atentos a ver en octubre finalmente cuáles son las primeras definiciones que va teniendo esta reforma. Agustín Bianchetti, muchísimas gracias por estar. Gracias a ti. Que estés muy bien.